¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio al tercer módulo. Hay un audio todavía en la clase. Vamos a dar inicio al tercer módulo de este curso introductorio, tercer y último módulo del curso introductorio. Y la semana va a estar más o menos ocupada por las siguientes actividades. En este día y el día que sigue, a Luis Miguel, en este día y el día que sigue vamos a trabajar sobre la maqueta propia y sobre una maqueta, digamos, un modelo que vamos a construir, que tiene, creo que ya los docentes seguramente lo han distribuido y si no lo van a distribuir, es una especie de paralelepípedo que tiene 10 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho por 20 centímetros de profundidad. En principio es totalmente ciego porque es una especie de caja negra sobre el cual ustedes después van a poder fotografiar el interior. Lo que interesa de esa maqueta es el interior y sobre ese interior van a realizar distintas operaciones con la luz. Esta semana es la semana del construir, si podemos así nombrarla, y en ese sentido abarcamos o enfocamos en dos fenómenos físicos que son la luz y la gravedad, ¿no? Dos cuestiones que nos van a acompañar durante todo el ejercicio de la disciplina, y al cual la arquitectura está condicionada muchas veces. En la segunda instancia, bueno, vamos a trabajar también verificando las proyecciones de sombras en sus maquetas hoy día. Vamos a construir esa caja y vamos a realizar las operaciones con la caja entre hoy y mañana. Y el tercer día vamos a trabajar con lo que denominamos la luz situada, o sea, una carta solar, un dispositivo que le vamos a enseñar a utilizar, y es un dispositivo que después lo pueden reemplazar por la computadora, que también hace las mismas cuestiones, pero para trabajar en las maquetas es un elemento bastante útil. Inclusive acá en la facultad tenemos un laboratorio que contiene un dispositivo también que se llama Heliodón, que un poco reproduce esa condición de proyección solar sobre la arquitectura, y también se lo vamos a mostrar y después pueden visitarlo. Pero en principio esos 3 días van a estar con esas 3 actividades. El jueves, la Secretaría Académica y la Dirección de Enseñanzas, mientras nosotros, va a haber una breve charla, nosotros vamos a ir trabajando, pero ellos nos van a comentar a todos cómo está estructurada la carrera y a su vez cómo se van a inscribir al finalizar este curso introductorio. Y el viernes hacemos la exposición final. La charla de hoy, para construir, va a estar a cargo de los 3 talleres de materialidad, que están a cargo de los profesores Gustavo Páez, García Bogliolo, que aquí lo tengo, y la profesora que está a cargo del taller número 3, Vidal. Y los otros corresponden con el resto de los talleres de materialidad. Así que les agradecemos estos conceptos y estas herramientas que nos van a poder transmitir para terminar de comprender este fenómeno de la materia y en la arquitectura. Inicia Gustavo Páez. Buen día, ¿cómo están? Bien, en principio saludar y mencionarles la satisfacción que implica un nuevo ciclo lectivo. Por más que ustedes ya lleven 2 semanas en la facultad, para nosotros es la primera oportunidad de poder saludarlos, y a la vez la particularidad adicional que tiene poder reencontrarnos en la facultad y estar haciendo este curso
en el marco de la presencialidad que está permitiendo la situación sanitaria en este momento, situación que nos alegra poder encontrarnos cara a cara nuevamente en la facultad. Como decía bien Jorge, nosotros hemos preparado una charla que tiene que ver con luz y materia. Somos la sumatoria de 3 talleres de introducción a la materialidad que cubrimos las 3 bandas horarias en las cuales ustedes luego podrán elegir, pueden tener la opción para poder elegir dónde cursar esta asignatura de primer año. Introducción a la materialidad es la asignatura que aborda los contenidos principales para comprender la dimensión material en la definición de los espacios arquitectónicos. Define o trabaja sobre la expresión del material, sobre el lenguaje, sobre la estructura de sostén y todo lo referente a la dimensión material como aporte y como parte del proyecto de arquitectura. Yo tomaré los primeros minutos en la estructura de esta clase, luego va a continuar Matías y va a cerrar la charla la arquitecta Laura Vidal. Esperen que me dé cuenta acá. Vamos a comenzar desde comprender el concepto de espacio y quizás desde lo más elemental, si vale la palabra y le podemos poner algunas comillas a lo elemental. El poder reconocer la diferencia entre estar dentro del mismo, entre planos que pueden conformar nuevamente, entre comillas, una caja, compuesta por planos, probablemente sin ningún tipo de jerarquía, simplemente una jerarquización de espacios que no tiene más características que simplemente el estar en el interior del mismo, para mostrar cómo los mismos planos pueden caracterizar espacios, transformando el espacio con la utilización de los mismos y generar distintas características y situaciones espaciales. Espacios que son abiertos, espacios que pueden generar límites con el espacio exterior, espacios que son intermedios, que no son ni espacios exteriores ni espacios interiores, desplazamientos de esos planos que generan perspectivas y situaciones que si se conformaría la caja con esos elementos no las podríamos generar, no las podríamos reconocer. Situaciones de recorrido que puede implicar esa movilidad de espacios, planos horizontales que se desplazan, planos horizontales que pueden ser piso, que pueden ser techo y que pueden ser el límite de una situación espacial que no necesariamente ese piso pueda corresponderse con el plano superior, que podría actuar como un plano de cubierta. Como también ese corrimiento de planos horizontales que nos pueden dar una relación con el cielo y con la luz, y cómo esa luz puede incidir en el espacio interior. Hacer una comparación que con los mismos elementos que estamos manipulando, si eso fuera una maqueta, pasamos de estar en el interior de una caja a generar determinadas características en el espacio y cómo la luz empieza a intervenir en la incidencia del mismo y en relación a la materia. Sabiendo que lo que estamos viendo ahí son planos, que no reconocemos ningún tipo de material con el cual se conforman esos planos. Sabemos que es materia, pero que no tiene característica material. Conforma un espacio, lo jerarquiza y permite diseñar distintas situaciones a través de poder trabajar con esa materia sin definición de materiales. O sea, nos permite empezar a imaginar la luz
como materia y luz en el espacio y sobre el material. Cuando nosotros trasladamos esa conceptualización a una obra de arquitectura, lo que ustedes están viendo ahí es el pabellón de Alemania en Barcelona que diseña Mies van der Rohe y que seguramente han conocido alguna de sus obras, probablemente con algún nivel mayor de reconocimiento en lo que pudo hacer la Casa Farnworth por determinadas cuestiones que se estuvieron viendo en el curso introductorio. Y ahí ustedes pueden reconocer que ya esos planos, esa similitud con esos planos que veíamos en el esquema anterior, acá sí reconocemos el rol del material. Ese rol de material donde la imagen anterior carecía de características materiales e insinuaba la característica espacial, siendo en este caso cada plano y cada elemento que conforma ese hecho arquitectónico una estrategia de proyecto en función del material con el cual, obviamente, se materializa esa ideación. La planta, palabras que seguramente empiezan a incorporarse en el vocabulario de ustedes, empezar a pensar y a reconocer qué significa planta, o qué significa alzado, o qué significa corte, o qué significa perspectiva. La planta donde podemos empezar a reconocer esos planos que veíamos en perspectivas y por lo tanto nos daba 3 dimensiones, nos daba el alto, la profundidad, inclusive el espesor, empiezan a verse en planta cómo cumplen el rol de estar conformando espacios, definiendo espacios, vinculando espacios interiores con los espacios exteriores, y cuáles de esos planos los podemos considerar de una determinada característica material en función a la idea de proyecto. Esos planos que pueden actuar como cerramientos o como envolventes, empezando también a entender la arquitectura en la dimensión material de cuáles son aquellos elementos que sostienen, que son estructurales en el sentido de ser portantes, y aquellos elementos que empezamos a denominar como cerramientos o envolventes. Entendiendo la arquitectura como un esqueleto en el sentido de sostener y distintas pieles en el sentido de delimitar o cerrar espacios interiores con relación a espacios exteriores. Y la dimensión material en el sentido de la estructura de sostén, en donde alguien de ustedes podría pensar que esos mismos planos que se conforman como envolvente pueden ser portantes, y empezar a interpretar las plantas de arquitectura en la que se reconoce la función y el rol del espacio en esa única dimensión, cuáles elementos son de cerramiento y cuáles son de estructura, de sostén. Y si ustedes ven, hay 8 puntos en esa planta, y esos 8 puntos actúan como estructura portante y son elementos verticales que reconocemos como columnas. A lo mejor en la primera imagen, y en función de la maqueta que ustedes están realizando, podrían estar pensando que esos planos verticales no solamente cerraban, sino que sostenían. La planta da la información suficiente para interpretar qué elementos son los que cierran y qué elementos son los que sostienen. En este caso, los puntos como columnas están sosteniendo y los distintos planos con sus espesores están cumpliendo el rol de cerramientos o de envolventes. Cuando esa planta nos permite esta imagen, reconocer esa imagen interior, ahí podemos volver a reconocer el rol de la materia, en el sentido de cómo la dimensión material le termina dando respuesta a ese espacio arquitectónico. En la imagen anterior no alcanzábamos a reconocer con qué materia se conformaba ese espacio arquitectónico. Ahora sí. Ahora vemos ese mármol que no me permite ver hacia otro lugar, que tiene un límite, que divide un espacio del otro, pero también vemos planos que son translúcidos en el fondo,
o que son transparentes en un lateral, o que al fondo, a la izquierda de la perspectiva, puedo volver a reconocer el espacio exterior a través de la transparencia. Se insinúa cuáles elementos son fijos y cuáles elementos son móviles, interpretándose que cuando hay un elemento móvil que se puede desplazar ese plano, la condición de espacio interior y el espacio exterior se reconfigura. Entonces empieza a aparecer esa dimensión material que, más allá que en la planta pueda haber una información, caracteriza el espacio, le da una respuesta con el material, y materia, geometría y luz, conjuntamente con la ideación, me permite empezar a sintetizar el todo en lo que refiere a un proyecto arquitectónico. Esa situación también la debemos comenzar a comprender, no solamente en los espacios interiores, en el rol del material, en el rol de la geometría y en el rol de la luz y el impacto de la luz sobre los planos, y cómo esos planos no solamente son receptores en algunos momentos de luz, sino también cómo pueden arrojar sombra en función de las características y la ubicación, y qué quieren desarrollar en la lógica del proyecto. Inclusive hasta el agua como materia, ¿se está viendo la imagen? Sí, inclusive hasta el agua como materia, en relación a la condición de reflejo y de límites de ese uso de ese espacio que define el espacio exterior. Ese plano horizontal que puede ser recorrible o no recorrible. Bueno, en el caso del agua como materia, en el rol de poder reflejar, pero no un espacio de utilización en el término de recorrido. Como cierre de mi parte, voy a exponerles muy brevemente una obra de Nicolás Campodónico en Córdoba. Nicolás es un arquitecto contemporáneo de una obra muy importante o muy interesante, con situaciones en donde la dimensión del material elegido en la obra tiene un rol protagónico, y conjuntamente con la luz en relación a esa materia genera condiciones muy particulares y que nos resultan sumamente interesantes que ustedes las puedan interpretar como conceptos en relación a lo que explicaba Jorge anteriormente del desarrollo de la semana en este curso introductorio. Ustedes probablemente ya tengan las primeras herramientas, y si no, yo voy a tratar de ayudarlos. Esos dos grandes planos curvos son planos muy bajos, contenedores de un espacio exterior en el límite con otra condición de espacio exterior, para delimitar la capilla, que es esa geometría, con esa curva que me permite a ese espacio interior reconocer la situación de recorrido y el único lugar de ingreso a esa capilla. Cuando vemos el dibujo que está abajo, es el corte. Y el corte es el que me permite entender la proporción de ese espacio en donde prevalece lo cerrado. Fíjense que el corte hay una definición de masa, inclusive de espesor, en la parte de la cubierta, y si uno relaciona esta imagen con la caja de la primera diapositiva y pone una persona en ese lugar, es claramente un espacio interior sin ningún tipo de relación con el espacio exterior. Y a lo que quiero llegar con esto es cuál es la dimensión de la luz en la materia para la jerarquía de ese espacio y para relativizar el límite del espacio interior con el espacio exterior. Ese corte es el corte en el otro sentido, en donde pone en evidencia, en esa diagonal en donde no hay masa, la relación de apertura para vincular el espacio interior con el espacio exterior. ¿Se entiende el corte o más o menos se entiende? Hay una mínima apertura en el nivel de piso, acá a la derecha, y hay una gran apertura con esa diagonal en función a la radiación solar y el ingreso de luz en el espacio interior. Por lo tanto, en el rol de la envolvente prevalece la masa, y la que jerarquizará ese espacio a través de la luz y de las proporciones del espacio interior conjuntamente con el material escogido para el desarrollo de la obra es la que caracterizará la idea de arquitectura, que luego se plasmará en lo que vamos a ver ahora como un todo.
esa es la imagen de la capilla. No hay ningún tipo de duda que prevalece la masa, no hay ningún tipo de duda que prevalece el lleno, no hay ningún tipo de duda que es mínima la relación del espacio interior con el espacio exterior. Van reconociendo en la planta los dos arcos que contenían la capilla, luego el corte de la caja cerrada y luego el otro corte que no se ve acá, que es el que permite el ingreso de la luz para caracterizar el espacio interior. Y ese es el espacio interior, en donde la incidencia de la luz relativiza totalmente la lógica de masa y la lógica de no tener una relación entre el espacio interior y el espacio exterior, inclusive para la función que uno puede pensar que se puede desarrollar en una capilla. Y para cerrar mi parte, un breve video de 50 segundos en el cual todo lo que yo intenté explicarles, voy a intentar con ese video que a ustedes le termine de cerrar la idea y que les sea un insumo para la semana en la que están trabajando, y va a continuar Matías y va a cerrar la charla Laura. Gracias por estar y por la atención. Sigue Matías. Bueno, buen día. Me sumo a la bienvenida que les daba Gustavo al principio de la clase. Luz, materia y gravedad son elementos inherentes a la arquitectura y es un poco los elementos a los que hacía alusión Gustavo en este principio de la clase. Y son elementos que se manejan en dos planos, en dos mundos, en lo intangible y lo intangible. La luz es materia, pero es una materia intangible que podemos ver, podemos percibir, nos permite percibir el espacio, pero no podemos de alguna manera tocarla ni asirla. Con la gravedad pasa algo similar, la sentimos, sabemos que existe, pero no es tangible en nosotros. Y los elementos materiales de la arquitectura son del mundo tangible, son elementos que tienen cualidades físicas y mecánicas y se hacen presentes en nuestra realidad, y son quienes componen el espacio arquitectónico. En el pabellón de Barcelona podíamos ver eso, y en la capilla de Campodónico podíamos ver lo mismo. Son de dos materialidades distintas, que conforman espacios distintos y definiciones espaciales distintas y relaciones con la luz distintas y búsquedas del arquitecto generando esas sensaciones espaciales distintas en el usuario. Comenzando por la materia intangible, Campos Baeza, un arquitecto contemporáneo, define la luz como el material más lujoso, pero que muchas veces no es tomado en cuenta justamente por su gratuidad. La arquitectura es quien pone en valor a la luz en su espacio, y la luz es quien termina de componer la atmósfera espacial de la arquitectura y del espacio arquitectónico. Esa materia intangible, la arquitectura termina de dar forma, y es la propia arquitectura la que tiene forma. Y ahí la frase de Campos Baeza se une a esta frase clásica de Le Corbusier, donde define la arquitectura como el sabio juego de los volúmenes bajo la incidencia de la luz. Volúmenes que tienen una forma material, una forma concreta, una forma tangible, una forma que nosotros podemos percibir con los sentidos e incluso podemos tocar. Esas formas tangibles de la arquitectura, que
hasta ahora veníamos viendo en el Pabellón Barcelona, o en la Capilla de Campodónico, o en cualquier hecho arquitectónico que nos rodea, son elementos, es un espacio conformado por materiales tangibles, materiales que conocemos o estamos empezando a conocer. La piedra, la madera, el ladrillo, el acero, el hormigón, etc. Son elementos que tienen características sensoriales, tienen colores, tamaños, formas, podemos detectar rugosidades, asperezas, superficies lisas. Pero también tienen características físicas y mecánicas que hacen posible la arquitectura, que hacen posible que la arquitectura se construya, tenga su forma, que el espacio arquitectónico quede definido de alguna manera en función a mi idea espacial, arquitectónica y material. En esa posibilidad que tienen los materiales de hacer real la arquitectura y conformarla, empieza a entrar en juego en esta posibilidad el otro elemento intangible, la gravedad. Los materiales nos permiten que la arquitectura se mantenga en pie, que el espacio arquitectónico se defina, se mantenga en pie, se defina como un elemento estático físicamente y pueda perdurar en el tiempo y nosotros usuarios podamos percibirlo y vivirlo. En ese juego entre vencer la gravedad y poder sostener que hacen posible los materiales tangibles, Gustavo empezó a definir algunos principios de cómo la arquitectura se materializa y se sostiene. En estas dos obras, en La Casa Farnworth de Mies van der Rohe, el mismo autor que El Pabellón de Barcelona, podemos entender que la arquitectura está sostenida por un esqueleto de perfiles de acero, es decir, una estructura generada por elementos lineales, esbeltos, mientras que en La Casa en Mates de Le Corbusier podemos empezar a definir al elemento arquitectónico por una masa, es decir, un muro de piedra, un mampuesto, conformado por elementos que prácticamente caben en la mano y son apoyados unos sobre otros, generando dos respuestas espaciales y dos ideas arquitectónicas y materiales completamente distintas. Ese esqueleto de acero que son conformados por perfiles normalizados, estandarizados de fabricación seriada, podemos definirlo como una estructura independiente. Algo análogo o similar a lo que pasaba en el Pabellón de Barcelona. Elementos lineales, puntuales, que sostienen los elementos principales que conforman el espacio arquitectónico y que son independientes de aquel elemento que cierra. En este caso, un plano de vidrio continuo. Distinto a lo que pasaba en el Pabellón de Barcelona, donde había 8 elementos que sostenían la cubierta y los planos que definían y tensionaban el espacio tenían distintas materialidades. Vidrios translúcidos o planos revestidos en mármol. Ni más ni menos que planos opacos y transparentes. En este caso, el único elemento de cerramiento es el vidrio, que apenas se separa y se tensiona del elemento que sostiene, ese esqueleto de acero, que por sus calidades físicas y mecánicas es un material completamente transparente, que sabemos que es frágil, por lo cual sabemos de su incapacidad de poder sostener los elementos de la arquitectura. Mientras que en La Casa en Mates, esa masa de piedra la podemos definir como un muro portante. La estructura es el cerramiento. La estructura es quien define la relación entre el interior y el exterior y la relación de la luz con el interior y de la luz con el exterior y con el paisaje. En esta especie de par dialéctico entre las dos obras, podemos empezar a atribuirles características a ellas dos. La Casa Farnworth parece flotar. Está apoyada apenas en 8 puntos sobre el césped, y en ese flotar se despegan 3 planos que generan los 3 primeros planos espaciales que definen a la arquitectura. Es liviana, es transparente, es diáfana. Mientras que la Casa de Mates apoya, es densa, es pesada, es maciza. Es un elemento que pareciera hasta emerger de la propia tierra. La relación del acero con el entorno da una arquitectura que parece no pertenecer a ese sitio. No intenta una mímesis con el sitio. La Casa Farnworth no intenta mimetizarse con el sitio.
Intenta justamente estar en el sitio, despegarse de él y apenas tocarlo. En cambio, la casa en mates parece ser parte de ese lugar, parece incluso nacer de la propia tierra. Hay una relación entre el material y el entorno, hasta incluso por el uso, no solamente del propio material, sino por la gama de colores que nos da esa piedra arenisca. Mientras sabemos que la piedra pesa y el acero pesa, físicamente el acero es un material pesado, pero en la casa Fagor parece un material liviano, justamente por esta capacidad etérea de la definición material y espacial de la obra. En cambio, la piedra es un material pesado, pero al mismo tiempo se muestra como pesado en la conformación de la casa en mates. Y entre las dos podríamos decir, bueno, la casa en Fagor tiene como ese carácter más industrial, la casa en mates tiene como ese carácter mucho más artesanal, una es fría, una es cálida. ¿En qué nos basamos en estos parámetros? Justamente en la sensación que nos transmite la existencia del usuario en el espacio y de la luz reveladora de las formas y los colores. La aspereza, lo liso, la irregularidad de la piedra, lo liso del acero, la capacidad que nosotros tenemos también de atribuirles aspectos psicológicos al material. Nosotros sabemos que el acero a simple vista parece un material frío. En este caso el material incluso está pintado de un color que no se parece a ningún color del entorno. En cambio la piedra, por ese color arenisco, parece un material mucho más cálido, aunque es áspero. Entonces no me acerco porque raspa, etc. Entonces, en esas dos obras podemos entender que hay una idea espacial, hay una idea material, y hay un material que es capaz de hacer posible y llevar al espacio esa idea arquitectónica inicial que tengo. Que es un poco lo que te pasa a vos en la maqueta. En la maqueta, el material con el que vos contás es el cartón. Pero ese cartón ya dejó de ser un cartón, empezó a ser un elemento del espacio, empezó a ser un plano, un muro. La varilla dejó de ser varilla, empezó a ser un elemento de sostén lineal, una columna. Hay una relación entre un plano vertical que sostiene un plano horizontal, entre esa varilla que sostiene un plano horizontal. Hay una tensión entre los elementos que conforman el espacio, hay una separación, hay una altura, hay un ancho, hay un largo, hay una luz que termina de revelar y darle la atmósfera del espacio. En esas dos maneras muy básicas de sostener entre el esqueleto y la masa, la casa en mates en particular utiliza el muro portante y la masa para relacionarse de una manera mucho menor con una parte del entorno que la circunda. Y en su parte posterior, ese muro convive con una estructura esqueleto, muy parecido al esqueleto de la casa Farnsworth, pero esta vez ese esqueleto no es de acero, es de madera. Y en esa relación entre la madera y la piedra, quizás está esa calidez de la cual hablábamos entre las dos viviendas. Dos viviendas que se insertan en un medio muy similar, en un espacio abierto, verde, pero mientras la casa Farnsworth se muestra transparente y lineal, la casa en mate se muestra maciza. Mientras la casa en mate se cierra hacia un lado del bosque, se abre hacia el otro con una estructura esqueleto que hace desaparecer al muro y empieza a dominar el elemento puntual y vertical. Un entorno similar, diferentes materiales, diferentes relaciones con el entorno, diferentes relaciones con la luz, diferentes maneras de definir el espacio, diferentes filosofías frente al entorno. Mientras en un momento intento no tocarlo y no mimetizarme con él, la casa en mates parece pertenecer al sitio. Un contexto que también hace a la idea arquitectónica, a la idea espacial, a la idea material de la arquitectura. La casa Farnsworth es de mediados de los años 50, se encuentra en Estados Unidos. Estados Unidos, post Segunda Guerra Mundial, tenía toda su capacidad industrial puesta en la producción metalúrgica. El acero era el nuevo material. En cambio, la casa Mates está en un pueblito alejado en Francia, en una campiña, es de la década del 30. Pareciera estar construida con materiales del propio sitio, que la piedra está ahí, que la madera está ahí.
y que la mano de obra de ese sitio tradicionalmente ha construido así. Estos conceptos, como los vistos en estas dos obras o en las obras que mostraba Gustavo anteriormente, son conceptos que adquieren su madurez a principios del siglo XX. Principios del siglo donde venían conformándose y venían evolucionando algunos conceptos que interpelaban a la existencia del hombre y su vivencia en el mundo, pero también cambios que tenían que ver con la producción, con lo material. Comenzaban a surgir nuevos materiales, comenzaban a surgir también nuevas maneras de pensar el espacio y la obligación de la arquitectura de resolver las nuevas necesidades de ese nuevo hombre de principios del siglo XX. Y Le Corbusier sintetiza estas nuevas maneras de pensar el espacio a partir de ese pequeño esquemita, de ese sistema dominó, que no son ni más ni menos que 3 planos sostenidos en el espacio por 6 elementos puntuales lineales llamadas columnas. Un primer elemento que se despega del cero, como puede pasar en la casa Farnsworth. Un segundo elemento que me permite, un segundo plano horizontal que me permite vivir, y un tercer plano horizontal que a las veces de ser cubierta también es un nuevo espacio para ser apropiado por el hombre. Definió este esquema como el sistema dominó, que es la conjunción entre domus, es decir, el hábitat más íntimo que tiene cualquier persona, y la innovación, esta obligación de pensar los nuevos espacios que tenía, en este caso, la modernidad de la mano de las nuevas corrientes de principios del siglo XX. Y estas nuevas maneras de pensar el espacio, Le Corbusier lo sintetiza en estos pares de dibujos. Mientras se entiende que el proyecto tradicional apela a la caja muraria, es decir, un elemento donde la caja arquitectónica está definido el interior y el exterior por el propio elemento que sostiene. Ese propio elemento que sostiene también define las relaciones interiores de la arquitectura, lo que hace que cada planta de este elemento arquitectónico se parezca a la siguiente, donde la relación entre un cuarto y el otro es una relación estanca, es una relación introvertida, es una relación indirecta, muy distinto a lo que pasa en el pabellón de Barcelona, donde la relación del interior y el exterior fluye e incluso se vuelve indefinida. Una caja arquitectónica que no hacía ni más ni menos que repetirse en las distintas plantas desde la tierra hasta sostener una cubierta, que simplemente era una techumbre. Mientras que en el proyecto moderno, el sistema dominó nos permite disociar aquello que sostiene aquello de sierra, con lo cual la relación con el interior y el exterior tengo libertad absoluta de poder definirla. Tengo libertad absoluta de poder definir lo que pasa interiormente en esa vivienda. No es lo mismo las necesidades de una planta pública a una planta privada. No es lo mismo la relación con la luz, con el entorno, la relación con los pares que habitan esa vivienda. Y la cubierta deja de ser una techumbre y pasa a ser un espacio que rescata el espacio que ocupa la arquitectura. Obviamente, este pensamiento, esta evolución arquitectónica, fue el devenir de muchas corrientes y de mucha intervención del hombre intentando resolver sus necesidades de hábitat. Y de alguna manera es un poco los temas que va a tocar Laura a continuación de esta clase. Muchas gracias. Bueno, aguante que viene la tercera y nos relajamos. Yo voy a intentar tomar los conceptos que ya se vertieron y ponerlos un poquito en otro lugar. Obviamente hablando de la luz y de la gravedad. Y podemos definir a la luz como la existencia. No solo existe la arquitectura por la luz, sino que existimos nosotros por la luz. La vida es luz. Digo, es un concepto absolutamente estructural y fundamental en la vida del hombre. Y la gravedad es sustentabilidad. Sustentabilidad quiere decir sostenerse a sí mismo. Es lo que nos sostiene.
también es un concepto con una trascendencia importante en la vida del hombre. Es lo que nos sostiene. En la arquitectura, obviamente, es lo que la sostiene. Pero la relación de luz y gravedad hacen no solo la magia de la arquitectura, sino la magia de la vida del hombre. Magia de la vida del hombre que está tan relacionada con la arquitectura porque la arquitectura habla de esas cosas. Porque la arquitectura es respuesta al hombre y a sus necesidades. Entonces digo que la gravedad construye el espacio, no hay otra manera, y que la luz construye el tiempo. Y el tiempo y la luz son datos fundamentales para la concepción del espacio. Y desde nuestra materia, materialidad, nos gusta manejarnos o nos aclara, o me parece que es interesante manejarse en la estructura de este triángulo virtuoso que conforma la materialidad, que tiene en su vértice a la cultura y el contexto, que hacen y dan los elementos básicos para concebir a la arquitectura, que tiene tecnología, accesibilidad. Estas relaciones dan el desarrollo, la posibilidad de acceder a materiales, nos permite desarrollar tecnologías y nos permite desarrollarnos. Pero aparte, fundamentalmente, la cultura y el concepto y el contexto nos dan significado y contexto, cultura, sentido, la búsqueda de qué. Esto cambia de lugar a lugar, si bien la arquitectura universal tiene un código transmitible y transferible y aprendible, cada contexto tiene las variables necesarias, su luz y su gravedad para dar respuesta a sus propias necesidades. Que insisto que la arquitectura tiene como parámetro fundamental esa consigna. Y voy a buscar el origen de esta cuestión, que es la cueva. El hombre y su primer hábitat fue un espacio horadado en la montaña. ¿Para qué? Para protegerse del exterior, del frío. Pero además, cuando hace esto, realmente la cueva, como decía Gustavo, no tiene relación con el exterior y sí lo interioriza y lo protege. Pero además el hombre crea una fuente fundamental que cambia la vida del hombre, que fue el fuego. El fuego en esa cueva le dio luz. El fuego en esa cueva le dio sentido y trascendencia. Fue una revolución realmente para el hombre, para su espacio y para su vida. Y todo lo posterior. Mamá. Y voy a buscar otra cueva, que no es una cueva, es un panteón, cultura romana, siglo III. Fíjense que esta cueva, entre paréntesis, este ámbito que se alberga con hablábamos de tecnología, de accesibilidad y sentido. El sentido de esta obra es otro. No es la protección directa del clima o del exterior, sino es un monumento para sus dioses, que también los protegen. Es una forma de protegerse más abstracta, más existencial. Y crean este panteón, este espacio cerrado, con la única tecnología y el único material es la piedra. En ese momento, la construcción es piedra sobre piedra sobre piedra. Con una osadía que se les da el sentido, la búsqueda y el conocimiento, que es generar esta cúpula. Acá abajo tenemos la planta, que verán que es redondo, su altura y su estructura total. 43 metros tiene este óculo, esta planta, media cuadra. Una cúpula que tapa, que construye, que completa ese espacio de 43 metros de luz. Los empujes de esa cúpula de piedra son tremendos. Están resistidos solamente por masa de piedra. Las paredes que sostienen a esa cúpula miden 5 metros de ancho.
digamos, es una osadía brutal, pero que además se completa con el uso de la luz. La luz es cenital y busca hacia arriba, busca hacia el Dios. Ya hay una intención en esa búsqueda de la luz. Hay un sentido que además, otra osadía tecnológica, porque ese óculo mide 3 metros en una cúpula de piedra. Es realmente una intención sumamente arriesgada para ese entonces. Pero fíjense lo que es el sentido, la búsqueda y la trascendencia de buscar qué. Este es uno de los monumentos de la arquitectura que nos siguen sosteniendo la búsqueda del desarrollo y el detalle tecnológico. Monomaterial. Monomaterial Notre Dame. Estamos en el Renacimiento. ¿Qué pasó con la carga del muro, ese tan pesado y pura masa? Encuentra un desarrollo tecnológico, crean, formulan, desarrollan y producen. Yo no sé si pongo el dedo ahí, no señala, no. Pero no puedo señalar sobre la foto, pero ustedes verán que en principio hay un sentido de búsqueda, que es la verticalidad. Ahora busco alto. ¿Por qué? Estamos buscando la trascendencia esta vez de un solo Dios. Esta vez hay un solo Dios. Y suponemos que está arriba y tiene un camino para encontrarlo. Pero además, este desarrollo tecnológico de arcos, arbotantes, toda esta línea va descargando la fuerza, esta estructura tecnológica o productiva, va desarrollando y descargando la fuerza. ¿Qué me permite este recurso tecnológico? Aliviar la masa. Ya no es masa pura, aparece la luz. La luz como un argumento imprescindible en estos espacios de búsqueda de Dios, de trascendencia. Pero además la luz se carga de un sentido que lo tiene Notre Dame fundamentalmente, que es la liturgia, porque hay un relato, porque hay algo que contar, porque hay algo que decir, y se dice a través de la luz, con este material que son los vitraux, una producción maravillosa, donde cuentan y relatan la liturgia necesaria para cargar ese espacio de contenido. ¿Sigue siendo una cueva? Una cueva que trasciende, una cueva que camina hacia un fin. Absolutamente diferente desde el sentido, la búsqueda de lo tecnológico. Aquí va. Obviamente, este desarrollo también es piedra, ¿eh? Seguimos trabajando piedra sobre piedra, pero fíjense el desarrollo del sentido de la terminación y la búsqueda, en estos términos lo voy a poner, de la belleza. Ahora hay búsqueda de la belleza y hay búsqueda del sentido material más allá del hombre mismo. Encontró su esencia más allá de sí mismo. Material, tecnología, luz. La gravedad jugando un rol fundamental. Y me voy unos pasos más adelante y voy a la revolución industrial, principio del siglo. Aparición del hierro, rompe totalmente las estructuras, no solo materiales, tecnológicas, culturales y políticas. La revolución industrial genera este material que va a ser realmente que revolucione no solo a la arquitectura, sino a la vida del hombre. Uno de los paradigmas de este momento, podría decirlo como forma más conocida, es la Torre de Eiffel. La Torre de Eiffel se arma en ese momento con este sistema que ustedes están viendo a la izquierda, creo, de la diapositiva, que son bulones y va atándose en seco y va abulonando y va generando transparencias infinitas, solo luz. Perdió masa completamente la arquitectura. Esto es lo que muestra
Esta también es una exposición de materiales, como fue la casa de Mies van der Rohe, pero en 1800 en Londres, 1850. En la ciudad de Londres se hace esta exposición y Paxton, que es el autor, que como dato de color era el jardinero del reino. ¿Qué hizo? Un invernadero. ¿Qué hizo? Se plagó de luz. Y fíjense que sigue tendiendo una nave. Busca qué, nada. Terminamos en un árbol. ¿Cuál es el sentido de esta obra? El sentido de esta obra es la obra en sí mismo. Ella misma es el sentido. ¿Por qué? Porque está mostrando un mercado, un nuevo mercado que ofrece unas variables que hasta ese momento desconocíamos y que revoluciona la arquitectura. La gente ha quedado realmente pasmada cuando se acercaba al Palacio de Paxton y no veía masa, sino que se veía a sí mismo. Es el reflejo de sí mismo sobre las paredes. Esto permitió el vidrio maravillosamente en esta obra. Y me voy a ir, me dejan tomar un poquito de agua porque mano el micrófono, el agua. Segundo. Este cierre final, yo no estoy en la cueva, estoy en el 2007 con un arquitecto suizo que se llama Peter Zumthor. Zumthor toma una analogía que, como verán a la izquierda, como arquitectura ancestral, un modo de equilibrio, un modo de sustentabilidad dado por la madera y los tirantes. Él repite esa forma, la madera y los tirantes. Y voy a tomar agua de nuevo. Salud. No se me distraigan, que ya termino. Él repite esa forma estructural de sustentabilidad, pero agrega el valor agregado de la arquitectura. Acá aparece el valor agregado de la arquitectura a un hecho ancestral, que es lo cubre con un capuchón de hormigón, que es el que ves a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué hace? Lo prende fuego, logrando esta textura. Estamos frente a un óculo, estamos frente a un espacio cueva, estamos frente al abrigo y al espacio de la arquitectura que abriga y da sentido. Evidentemente Zumthor toma, la planta está ahí a la vista, que no tiene ninguna relación con el exterior, obviamente, salvo a través de ese óculo de luz cenital que le da sentido a ese espacio. Fuego, luz, espacio, cobijo, la arquitectura. Entonces termino con esta frase, que si la música es aire, la arquitectura es luz. Y ahora los voy a dejar con un videíto de un arquitecto, Louis Kahn. Capaz que ya lo vieron, lo conocieron a lo largo del curso. Esta es una hermosa foto, pero del Instituto Salk, que es otra obra de Kahn. En este video lo que muestra es el tiempo, la luz, el valor de los materiales, la gravedad, el tiempo, la luz, tiempo, luz, gravedad y materiales. ¿Esto cómo se hace? ¿Se aprieta nomás y aparece el video? Ya avancé.
Gracias.